Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos a Keila en Canadá, tenemos a Diana en Colombia y yo en España. Así que tres continentes, estamos todos aquí reunidos para darles un nuevo capítulo, capítulo 4 de nuestra serie de capítulos de Kusudi, orientación vocacional, donde estamos indagando, dándoles información, investigando para mejorar nuestra información, contándoles muchas cosas que les van a ser de mucha utilidad a la hora de poder empezar a diseñar su futuro, a elegir carrera, a cambiar de carrera. Y como le venimos diciendo, lo que vamos a tratar de darles es toda la información que ustedes necesiten para todo esto que ustedes van a querer elegir, pero es muy importante que nos sigan, que no se pierdan los capítulos porque en cada uno hay información muy valiosa y que si la van siguiendo a la secuencia, van a tener mucho conocimiento y van a tener mucha información de alta calidad. También les vamos a pedir que se inscriban, que se suscriban y que pongan en la campanita y que nos hagan los comentarios y nos hagan las preguntas que ustedes quieran para que nosotros les podamos contestar. Dicho todo esto, les cuento que nada, el capítulo anterior estuvimos hablando de los cuatro estilos de pensamiento donde recreamos cada uno de esos estilos para que ustedes se sientan identificados y puedan saber cómo agrupan los pensamientos su cerebro, ¿no? En qué zona y eso qué significa. Ahí lo van a poder ver en el capítulo anterior, pero hoy vamos a completar esta información tan valiosa con otro tema muy importante, que es el nivel de alerta. El nivel de alerta tiene que ver con eh, cómo responde nuestro cerebro y cómo es más productivo en función de los estímulos externos. Si hay mucho estímulo, si hay poco estímulo, si hay un poquito de cada uno, y ahí tenemos las diferencias. ¿Para qué nos sirve saber nuestro nivel de alerta? Es clave, lo van a entender cuando terminemos este capítulo. No se vayan, quédense hasta el final porque van a poder llevarse un contenido muy completo y claro de por qué es tan importante tener en cuenta cuál es tu nivel de alerta para poder tomar una decisión correcta. Así que le voy a dar la palabra a Diana, que nos va a explicar de una manera clarísima de qué se tratan estos estímulos externos y se transforman en el nivel de alerta que ahora Diana nos va a contar. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a algunos. Muy contentas nuevamente de estar acá. Como dijo Sandra en el capítulo 4, vamos a hablar de este tema tan importante que es el nivel de alerta y que es tan importante para las decisiones que vamos a tomar en el caso de orientación vocacional y las personas que también quieran de alguna manera revisar esos elementos en sí mismo. Entonces ahí luego les contaremos cómo lo pueden hacer para poder identificar ese nivel de alerta. Entonces, ¿de qué se trata el nivel de alerta? El nivel de alerta básicamente es ese entorno donde el cerebro puede ser más productivo, donde el entorno que es más favorable para el cerebro. Entonces, vamos a identificar si la persona es extrovertida, introvertida o equilibrada, pero no tiene nada que ver con lo social. No quiere decir que el extrovertido, pues para esta metodología, no quiere decir que el extrovertido es el más sociable, el que hace amigos más fácil y que el introvertido sea el más callado, el más tímido. No, no necesariamente. Como les dije ahorita, es ese entorno que puede ser más favorable dependiendo de los estímulos. Entonces, la persona que es extrovertida es porque su cerebro tiene un bajo nivel de alerta. Entonces, por eso necesita y le gusta más y es más productivo estando en niveles estimulantes, en entornos estimulantes, es decir, que tenga
estímulos visuales, estímulos auditivos, cosas por hacer, como que esté sometido como a esa cantidad de escenarios pues que se le pueden presentar y la persona ahí puede ser muchísimo más productiva, ¿cierto? Incluso son personas que pueden trabajar bajo presión porque tienen esa necesidad de tener esos estímulos externos para poder desempeñarse mejor. Mientras que la persona que es introvertida es una persona que su cerebro ya tiene un alto nivel de alerta, ¿cierto? Entonces no soporta tanto, no le gusta tanto esos estímulos externos. Por eso es una persona que necesita un ambiente más calmado, más pausado, más tranquilo de alguna manera pues no con tantas cosas al mismo tiempo y necesita más espacio y tiempo para poderlas hacer, ¿cierto? Entonces, ahí vemos la diferencia. Y por eso es que contaba Sandra que según esos estímulos externos es que nuestro cerebro, dependiendo si internamente tenemos un alto nivel de alerta o un bajo nivel de alerta, pues nuestro cerebro puede desempeñarse mejor. También está el equilibrado. El equilibrado es, digamos, como su nombre lo dice, es un punto medio, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la actividad que tenga que hacer, soporta como cierto estímulo, pero llega un momento en el que ya también tiene como que pausar un poco y buscar pues como ese equilibrio, ¿cierto? Entonces no le gusta ni es tan efectivo ni tan productivo en un ambiente tan estimulante ni tampoco tan calmado, sino en un nivel medio, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante porque el cerebro es un músculo, ¿cierto? Si uno, lo que uno le quiera poner a desarrollar, él lo va a hacer. Pero sí es muy importante cuando ya logramos identificar en nosotros si somos extrovertidos, introvertidos o equilibrados, pues saber precisamente cuál es ese entorno que más nos favorece. Ahora, si una persona es extrovertida y de alguna manera va a estar interactuando en un ambiente más calmado, más tranquilo, pues no es que no lo pueda hacer, sino que seguramente va a estar buscando esos estímulos, seguramente como los necesita y le gusta más, entonces seguramente va a estar buscándolo. Y viceversa, si la persona es introvertida y está en un ambiente muy estimulante, es probable que lo agobie un poquito, pero va a buscar como esos espacios de calma. Es un tema de tiempo, ¿cierto? Que no por mucho tiempo, ojalá esté sometido a esos estímulos tan altos, pues porque precisamente al ser introvertido va a querer más bien buscar esa calma, buscar pues como esa tranquilidad, ¿cierto? Entonces, simplemente, como decimos en todo eso, es hacerlo consciente, saber cuál es, qué es lo que tenemos y descubrir todas esas maravillas de nuestro cerebro para que pues, lo usemos a nuestro favor, ¿cierto? En el entorno que nos vayamos a desempeñar, cuando se vaya a elegir una carrera, saber esos campos de aplicación de esas carreras para poder, pues, vuelve y juega, tenerlo consciente y saber cómo vamos a desenvolvernos, pues, en esos diferentes entornos. Mm. Entonces, ese es como tal el concepto. Ahora, Keila pues nos va a hablar también acerca de cómo se puede presentar precisamente como en nuestra vida diaria estos niveles de alerta que cada uno podemos tener y que otra cosa muy distinta es que somos diferentes, ¿cierto? Puede que una persona sea muy extrovertida en un equipo, en una familia, pero en otra persona sea muy introvertida, entonces a veces no entendemos, ay, pero ¿por qué necesita tanto silencio? Ay, porque él deja las cosas para última hora y hacerlo todo bajo presión. Así somos. Y entonces por eso cada uno tiene ese nivel de alerta y ya Keila nos va a contar pues cuáles son esas posibles aplicaciones en nuestra vida diaria. Gracias, Dianita. A mí me encanta cuando a cada una se le puede sacar así su jugo, ¿no? Fíjense que Diana hablaba de el cerebro se acostumbra, ¿no? Recordemos, lo hablamos en una de las grabaciones pasadas, que el cerebro no fue hecho para hacernos feliz, sino para sobrevivir, ¿no? Entonces, lógico que se va a adaptar a lo que le pongamos, lógico.
Y Ujú. eso me hizo pensar cuando yo estudiaba mi primera carrera y me iba a estudiar, yo decía, yo necesito aprenderme esto, cálculo uno. Y me iba a la biblioteca y no podía hacer nada, me bloqueaba, no podía, era imposible, ¿no? Entonces, con todo y todo, pues yo decía, yo me tengo que quedar aquí, yo tengo que lograrlo, y estudiaba un rato, pero ya luego del rato simplemente me iba, ¿no? Entonces, eso es muy importante reconocerlo, porque eso le va a dar a uno la clave para poder disfrutar y poder ser más eficiente en el tiempo. Diana comentaba también que habían los tres, ¿no? Introvertido, equilibrado, extrovertido, pero pensemos en que esto no es una etiqueta que nos vamos a poner y a decir, no, es que yo soy introvertido, porque hay inclusive un espectro, ¿no? De decir cuán introvertido soy y si realmente soy introvertido. El hecho de que yo me quede en la habitación simplemente jugando videojuegos no quiere decir que yo sea introvertido. Probablemente los papás dirán, mi hijo es introvertido porque no sale para nada, está siempre en su habitación, pero eso no necesariamente es así. Y como comentaban tanto Sandra como Diana, va a depender de cuántos estímulos tú le metes a ese cerebro, cuánto está ese cerebro dispuesto a recibir, a procesar y a devolver, ¿no? Si yo estoy jugando Minecraft, donde tengo que estar minando y tengo que estar pensando, ok, cuántas cosas tengo que construir y tengo que tener y este elemento donde los voy a buscar, ya ahí probablemente ya no seas introvertido, estás actuando desde la extroversión, desde la cantidad de estímulo que necesita ese momento el cerebro. Pero el hecho de que en ese momento estés jugando Minecraft y que te estés desarrollando como si fuese tu cerebro extrovertido, no quiere decir tampoco que seas completamente extrovertido. Va a depender mucho de también de tu tiempo de recarga. Si tú juegas 2 horas Minecraft, pero luego necesitas acostarte y simplemente quedarte en blanco por 3 horas, quiere decir que entonces tú no eres tan extrovertido y mantuviste a tu cerebro lo que yo le llamo en la parte de arriba del péndulo. Si vemos un péndulo como lo de los relojes tic-tac, que va, sube y baja y sube y baja, pero hay un punto medio por el que pasa, ¿no? Cuando yo digo que sube es porque estás arriba en el tiempo de extroversión mucho tiempo, pero si luego necesitas ir y descansar mucho, quiere decir que probablemente eres un poquito más introvertido que extrovertido. Esa sería una de las maneras de irse reconociendo. Si por el contrario, ya no hablemos del videojuego, pero sí hablemos, por ejemplo, los adultos o inclusive los jóvenes, estamos en México le llaman antro, en una disco, en un, más como, ni siquiera como bar, sino algo más movido, ¿no? Y estamos mucha gente, mucha cantidad, y luego de ahí de esa fiesta podemos pasar a otra reunión y a otra cosa, aquí como tenemos a Sandra, que es así, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no necesitas ese tiempo de descanso, no necesitas tanto, y eso habla de un nivel de extroversión muy alto. Fíjense, nivel de extroversión muy alto, el nivel de extroversión podría ser un poquito más bajo, sin llegar a ser introvertido, ¿ok? Entonces, es muy importante que empecemos a darnos cuenta cuando nos empezamos a agobiar, cuando necesitamos y decimos ya no más como me pasaba a mí en la universidad, ¿no? Cuando decimos, esto no me encanta, pero para eso tenemos que estar muy presentes, tenemos que estar muy conscientes de lo que hacemos, ¿ok? Eso va a ser como quien dice clave. Por ejemplo, cuando estén estudiando, ¿no? Hay personas que necesitan, en México pasa mucho, que los papás le colocan un escritorio al chico dentro de su habitación y estudian ahí. Yo no podría haber nunca estudiado así. Yo necesitaba estudiar en la cocina, en el comedor, porque era donde toda la gente pasaba, ¿ok? Pero y si te toca sí o sí estudiar ahí, bueno, ¿qué más puedo hacer? Puedo poner un poquito de música, capaz que si es muy extravertido la persona, música no con letras, sino que sea música
tampoco clásica, pero sí que sea sin letras. ¿Para qué? Para que luego el cerebro no se enfoque en las letras y no me distraiga de lo que estoy estudiando. Entonces es mucho de estar atento, es mucho de darse cuenta y de reconocerse. Chispas, me puse a escuchar la música y se me pasó el tiempo. No hice todo lo demás. ¿Cómo me gerencio? ¿Cómo me controlo? ¿Ok? Entonces esto básicamente es así como englobando lo que es el punto de aplicación del nivel de alerta y la importancia de conocerse y la importancia de estar presente para poder seguir adelante. Sandrita, Y ¿qué a más mí nos... se me está ocurriendo algo escuchándolas que me gustaría agregar porque el nivel de alerta es súper útil para conocerse uno, pero también lo estoy pensando en las relaciones personales. Poder darte cuenta que tu amigo, ahora que sabes de qué se trata y cuál es la reacción frente a ese estímulo, un chico que está en un grupo y que de repente se va un rato por ahí solito a caminar o lo ves ahí apartadito un rato, tal vez ese joven, no es que está pasando por un mal momento, tal vez ese joven se está necesitando recargar porque lo agobia el ruido, el movimiento. Nosotros tenemos chicos en edad de terminar de la escuela, el colegio, depende del país, como lo llamen, y, y están en fiestas y que hacen juntadas y que se disfrazan y que hacen muchísimas actividades extrovertidas, con mucho estímulo externo, que la gala, que la fiesta, y hay algunos que se sienten agobiados. Y hay muchos que lo miran como diciendo, pero ¿cómo te agobias, hombre, si estamos de fiesta? ¿No? Entonces, también me parece clave que ahora que lo pueden entender mejor, que también pueden entender a sus amigos, a sus compañeros, a sus parejas, incluso las personas grandes, porque capaz que uno vive pensando que esa persona es tímida o que esa persona se va porque no le interesa lo que estamos haciendo. Y en realidad le está pidiendo su cerebro que descanse, que recargue, ¿no? Y que recargue aunque sea un ratito. Y las maneras de recargar también son a través de la naturaleza, no solamente retirarse al silencio, sino caminar en el pasto descalzo o salir a andar en bicicleta, ¿no? Hay muchas maneras de recargar. Pero bueno, creo que está muy claro todo y también otra pregunta que me hago, ¿no? Y que seguramente se están haciendo. ¿Y cómo hago para medir ese nivel de alerta? Porque todo muy lindo, pero ¿cómo hago yo? ¿Solamente con saber que si me agobio en una fiesta soy introvertido? No. Hay maneras de medir, hay formas de poder descubrir ese nivel de alerta. Y eso nosotros utilizamos la metodología de la doctora Benziger a través de las pruebas ONE. ONE específicamente son para adolescentes, para lo que es orientación vocacional, también están las pruebas para adultos, pero a través de estas pruebas pueden darse cuenta no solamente del nivel de alerta, sino también de su modo de pensamiento natural. ¿Cuáles son sus habilidades naturales? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Y cuáles son sus competencias? Entonces, para hacer un mini repaso de cierre, podemos hablar de que tenemos 4 modos de pensamiento, que son nuestros modos preferenciales, depende del país en el que estés, podrás entender lo que es ser preferido ese modo de pensar. Por otro lado, tenemos el nivel de alerta, donde también es clave tener en cuenta cuál es mi nivel de alerta para poder elegir qué actividad voy a desarrollar en mi profesión. Puede haber un arquitecto, por ejemplo, que tiene un nivel de alerta extrovertido. Ese arquitecto no va a estar sentado en el ordenador todo el día haciendo los planos. Ese arquitecto va a querer ir a la obra, hablar con los proveedores, elegir materiales,
ir a hacer un dibujo y diseñar, pero moverse, va a querer ir a los estímulos, va a querer ir a la obra, va a necesitar. Y un arquitecto introvertido va a preferir quedarse tranquilo con sus planos. Eso no quiere decir que no vaya a la obra, pero sí no lo va a tener como una necesidad. Le va a gustar mucho más estar tranquilo en el ordenador haciendo la parte de, por ejemplo, de planos o de diseño o de lo que fuere. Un equilibrado puede ir a la obra y quedarse también en la oficina, ¿no? Pero siempre va a necesitar tomar esas pequeñas recargas y lo va a ir ajustando en función a lo de que su cerebro le está pidiendo. ¿Y eso cómo se siente? Bueno, emocionalmente se siente desde un lugar de, ay, me estoy empezando a agobiar, o de, tengo necesidad de ir a donde está la acción, ¿no? Y esto también puede pasar con otras profesiones, ¿no? Le doy el ejemplo de un arquitecto porque tiene esa actividad de quietud y esa actividad de movimiento. Pero tanto así puede ser un médico, que está el médico que tiene que ir a la acción y que es el que ejecuta, y está el médico que está todo el día en el escritorio atendiendo a los pacientes dando diagnóstico. O sea, que entendiendo que la profesión que elijas tiene también que tener en cuenta el nivel de alerta para ver qué actividad en base a mi profesión voy a desarrollar para estar fluyendo, que es lo que nosotras queremos lograr, que todos puedan fluir, que puedan lograr ese estado flow donde puedes ser más productivo, vivir en contextos adecuados para poder también ser una persona feliz. Así que bueno, no se olviden por favor de ponernos sus comentarios. Poné la palabra estímulo, pon la palabra, ¿cuál es tu nivel de alerta? ¿Cuál crees que es tu nivel de alerta? Para que nosotros sepamos y te conozcamos más. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a sus atenciones y también les vamos a pedir que se suscriban en este canal y no se vayan porque ya estamos terminando y queremos saludarlos a todos. Yo primero me despido para hasta la próxima, hasta el capítulo 5 que tampoco les vamos a decir de qué se va a tratar, pero dejamos el suspenso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy. Muy importante para la toma de decisiones, como se los hemos venido diciendo. Y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado y vamos a seguir compartiéndoles mucho, mucho contenido, que el objetivo, como dice Sandra, es que nos conozcamos cada vez más y y sobre todo que fluyamos naturalmente para que seamos muy, muy felices. Eso es perfecto. Fíjense que es, voy a saber, ¿no? Dónde no voy a, o dónde voy a meter mi cabeza para no meter la pata, decían en algunos países, ¿no? Ya, voy a pensar bien, voy a reconocerme, voy a aprender cómo funciono para luego tomar mis decisiones mejor, ¿ok? Muchísimas gracias por habernos escuchado. Un placer haber estado con ustedes. Como dijo Sandra y como dice Diana, comenten, déjenos saber sus dudas, si quieren que hablemos de alguna cosa en particular y seguimos en contacto. Que estén muy, muy bien. Adiós. Un Adiós. abrazo, adiós.